Bien, vamos a continuar y vamos a empezar a ver ahora ya los bloques de texto. Vamos a empezar a ver todos estos bloques para empezar a entenderlos y ver cómo se utilizan. Bien, antes de hacerlo, quiero borrar estos bloques que tenemos aquí. Y para esto vamos a ver también cómo familiarizarnos un poco con las opciones de acá arriba. Sobre todo esta opción de resumen del documento que nos permite trabajar con bloques de una forma más general desde el punto de vista de la estructura. Entonces lo que hago es que voy a dar clic encima. Recuerda que tienes acá el contorno que es la estructura general. Bueno, lo que voy a hacer es que quiero borrar todos estos bloques que tengo aquí. Voy a dar, selecciono el primero, pulso la tecla Shift y selecciono el último. Ok, también puedes seleccionar con la tecla Control cada uno de ellos para seleccionarlos todos. Y cuando tienes varios bloques seleccionados aquí, ¿ves? Tú puedes seleccionar aquí, pues te aparecen muchas opciones. Puedes duplicar, copiar, insertar, etcétera. Yo voy a usar la opción que se llama eliminar bloques. También puedes hacerlo con el método abreviado Shift Alt Z. Y se me borra. ¿Ok? En este caso, bueno, tengo solamente este párrafo porque tiene que haber un párrafo mínimo de contenido en la página. Por eso no se me ha borrado este. Bueno, vamos a ver entonces la parte de los bloques, ¿ok? Igual, hay cosas que son medias que se repiten, ya no las voy a explicar tanto para que no sea tan repetitivo esto. Empezaremos por el más básico, que es el párrafo, ¿ok? Igual, quiero indicarte que además de poder meter desde aquí, una forma que a mí en lo personal me gusta mucho es poner una diagonal aquí, una diagonal, y luego puedes escribir más o menos el nombre del párrafo, o el nombre del bloque, por ejemplo, en este caso si quiero un párrafo, y ya puedes tú seleccionarlo, ¿ok? Es mucho más rápido. Pero bueno, por defecto siempre el bloque que aparece siempre es el de párrafo, así que este realmente pues no hay mucho que hacer, ¿no? Luego seleccionas directamente, ¿ves? Y ya está ya. Entonces, bueno, este bloque de párrafo, esto es un bloque de párrafo. Básicamente lo que nos permite hacer es lo que su nombre indica, agregar párrafos de texto. ¿Okay? Vemos que sus opciones en la parte de arriba de formato pues son sencillas relativamente, tenemos la alineación que ya explicamos y estas opciones que también ya vimos en su momento. En la parte acá de las propiedades, ¿verdad? En el bloque, aquí siempre vas a tener una descripción de para qué te sirve este bloque. Y ciertamente con las opciones de Gutenberg tradicionales, pues a veces como que no es tan necesario, pero sí es muy útil sobre todo para bloques que agregamos mediante plugin. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Muy sencillo. Ya que tengo yo mi texto, puedo establecer aquí, como puedes ver, te permite definir el color. Yo puedo establecer de qué color va a ser esto. Me aparecen los colores del tema y los colores por defecto de Gutenberg. Entonces puedes seleccionar. Estos colores del tema van a cambiar en función del tema que tengas seleccionado. Y estos son los que vienen por defecto con Gutenberg, ¿ok? Este sería el texto de, por ejemplo, del texto como tal. También puedo poner tal vez algún color claro y luego también podría poner algún fondo, ¿verdad? Para que tenga un fondo el texto y además tiene un texto aquí. Tiene color, tiene color el fondo y tiene color el texto. E incluso si yo quisiera agregar algún enlace, por ejemplo aquí tal vez, ¿ok? Por ejemplo, que quisiera a la página CERT, que es CERT.net. Antes no me había aparecido porque le había puesto CERT.com. Listo, esta opción ya lo configuramos. Entonces, si yo pongo esto, yo aquí le puedo poner, ¿sabes qué? Quiero que el enlace se vea de un color, no sé, blanco, ¿no? Y entonces, si yo tengo aquí un enlace aquí aplicado, creo que no se terminó por aplicar. Aquí aceptamos y le damos aquí para que se aplique. Y entonces ahora fíjate cómo el enlace de texto aparece como blanco. Entonces, lo primero que configuramos son los colores, ¿ok? ¿No? Aquí está. Desde los tres puntitos que tienes acá puedes restablecer esto como estaba por defecto. Luego puedes irte a la parte de tipografía. En la parte de tipografía lo que puedes establecer son el tamaño. Entonces tú puedes establecer aquí, estos tamaños vienen mucho de Bootstrap, que son pues para el texto pequeño, ¿no? El texto mediano, el texto grande, el texto más grande y el texto super extra grande. Entonces puedes agregarlo dependiendo de como tú quieras. Si quieres hacer algo mucho más personalizado, puedes dar clic en este iconito y puedes cambiar aquí el tamaño del texto. Las unidades que vienen por defecto ahorita son rem, pero puedes cambiarlas si te sientes más cómodo a píxeles para que puedas hacerlo de una forma un poco más tradicional. ¿Okay? Además también tenemos la opción de dimensiones. La opción de dimensiones yo puedo dar aquí donde dice relleno y puedes configurar esta opción de relleno. Por ejemplo, te permite controlar, vamos a aumentar, se refiere a los espaciados de este contenido. El relleno, por ejemplo, tú puedes establecer qué espaciado quieres en las direcciones, por ejemplo, de aquí, aquí, de aquí, acá, o sea, del texto hacia los bordes. Entonces aquí puedes establecer qué espaciado quieres.
Si das clic aquí en la cadenita, si yo pongo aquí este espaciado, se aplica en todas las direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero si yo rompo la cadena, tengo que establecer esto para arriba, para izquierda, para derecha y para abajo, ¿ok? Con estos controles. Entonces, si quieres que esto pueda ser diferente entre ellos, puedes hacerlo. Puedo ponerle aquí, a ver, relleno. A ver, relleno aquí. Entonces puedo cambiar. Es que quiero que sea tenga más arriba y tenga menos a la derecha y tenga más a la izquierda. Puedes personalizar esto tanto como tú quieras, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, la opción de avanzado. La opción de avanzado realmente no nos va a dar tantas opciones. Tenemos ahorita la opción del anclaje, que vamos a ver un poco más para adelante. El anclaje se utiliza para hacer navegación vertical, ¿ok? Esto lo explicamos un poquito más adelante ya que tengamos más contenido. Te permite poner una palabra y que al dar clic te lleve a una sección, no a una página diferente, sino a una sección. O sea, es una navegación en vertical del sitio. Y también aquí tienes la opción de agregar una clase CSS. Si tú agregas una clase CSS, después mediante código CSS puedes darle formato. ¿Ok? Bueno, sigamos acá con los bloques. Ya metimos el párrafo, luego sigue el encabezado. El encabezado pues es para agregar cabeceras y subcabeceras. Si ves aquí las opciones básicamente son las mismas. Lo que yo haría sería, bueno, aquí establecer la alineación. Bueno, igual si va a ser ancho completo o va a ser ancho normal, ¿no? ¿Cómo es que lo quieres manejar? Y fuera de esto nada más es el tipo de cabecera. Recordemos que hay 6 tipos de cabeceras distintos. Lo normal es comenzar desde el H1 e ir bajando progresivamente hacia abajo. Luego la alineación. Y fuera de esto ya lo vimos, ¿no? Son las opciones que ya explicamos brevemente, ¿ok? También si yo me vengo acá en la parte de la derecha, pues ver aquí el resumen. Y lo mismo, esto ya lo vimos. Color, texto, de fondo, enlace. También ya vimos lo de la tipografía. Aquí tal vez un poco, lo que cambia un poquito es esta, la parte de apariencia, que puedes poner para que esto quede, por ejemplo, mucho más rellena, más negrita, menos negrita, que no viene con los textos normales. También puedes forzar a mayúsculas para que los textos siempre estén en mayúsculas, o mayúsculas y minúsculas, o por minúsculas, etc. Y bueno, las demás opciones ya las vimos, son las opciones de relleno y margen. ¿Cuál es la diferencia aquí entre relleno y margen? A ver, vamos a hacerlo acá igual. Por ejemplo, voy a poner aquí un color de fondo, vamos a poner un color, tal vez aquí un azul fuerte, y en color de texto voy a poner un azul más claro, ¿verdad? La diferencia entre relleno y margen es que relleno ya lo explicamos, es la distancia del contenido hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo. Pero margen, por otro lado, se refiere a la distancia de este bloque con el resto. Por ejemplo, este texto con el de arriba y con los de abajo. Entonces yo puedo ponerme aquí mismo y puedo aumentar el margen, ¿ves? Para que suba o baje. Igual, se puede afectar todo el margen a la vez o puedes poner aquí romper y si sabes que quiero afectar solamente el margen de arriba para que quede más pegado arriba, más pegado abajo. Quiero que esté más hacia la derecha, más hacia la izquierda, más hacia abajo, hacia arriba. Como puedes ver, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la diferencia. Este es el margen y el otro se llama padding. Básicamente se le conoce como padding, pero aquí se le conoce como relleno. Este es más interno, o sea, el margen es externo, es de este bloque con respecto a los otros bloques, mientras que el relleno es interno, ¿no? Es del contenido como tal a la caja donde se encuentra el contenido. Fuera de eso tenemos, esto ya lo vimos, lo del texto, también lo de la parte de los márgenes. Y ya, la parte de avanzado con lo que ya vimos, ¿no? La clase y la opción de la clase. Bien. Sigamos, luego vamos a ir a una lista. La lista pues me permite crear listas numeradas. Te puedes dar cuenta aquí que hay algunas bloques que te dan subopciones. Por ejemplo, en este caso, yo estoy agregando aquí una lista y me dice si voy a agregar los elementos de la lista o quiero agregar algunos elementos de tipo medio. ¿Ok? Por ejemplo, para que yo pueda agregar aquí la biblioteca de imágenes y podría seleccionar alguna imagen, ¿verdad? Aquí, si así lo deseo, para poder incluirla acá. Claro que no es la imagen adecuada para colocarla aquí. Entonces lo más común es utilizar esta opción de texto y ir agregando aquí las diferentes opciones. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo, ¿no? A ver, yo tengo aquí para cada elemento, yo tengo aquí mi lista. Tengo este elemento de la lista. Tú puedes ver aquí que puedes cambiar entre párrafo o puedes cambiar por otro tipo de elementos. También hay una opción que se llama grupo,
pero bueno, esto lo vemos después. Vamos a dejarlo aquí como estaba, ¿no? Deshacer, no más rápido, ¿ok? Es un elemento de la lista. Luego acá a la derecha tienes igual para cambiar el orden, etcétera. Para agregar sangría, para que quede más o menos, pero vamos a ponerle, no sé, monitor. Y las opciones estas que ya explicamos brevemente, ¿verdad? Entonces yo podría poner monitor, podría poner aquí, no sé, teclado, ratón. Y cada elemento de la lista, si te fijas, tú puedes cambiar el orden para subir uno, bajarlo. Puedes cambiar aquí también las opciones que vimos anteriormente. De hecho, es importante señalar que las listas se componen de la lista y de los elementos de la lista. La lista que está acá, que es el elemento, de hecho lo puedes ver aquí, esta es la lista y acá abajo están los elementos de la lista, ¿verdad? Entonces la lista como tal tiene unas opciones y los elementos de la lista tienen otras. Entonces la lista, si tú te fijas aquí, tienes la opción de cambiar por si vas a hacer, bueno, si vas a hacer una lista desordenada con viñetas o una lista ordenada con números, ¿ok? Dependiendo de las que selecciones, fíjate cómo acá te aparecen opciones distintas. Si yo tengo una lista de tipo ordenado, o desordenado, aquí no me aparecen más opciones que las opciones que ya vimos de el color, la tipografía, las opciones de aquí de relleno y margen y ya. Pero si yo pongo aquí por lista ordenada, puedes ver cómo te dice desde qué elemento quieres comenzar. Puede ser que no quieras empezar desde el 1, entonces lo puedes comenzar aquí desde el 1, desde el 2, desde el 3, etc. También puedes hacer la inversa, o sea que vaya de arriba hacia abajo. Y acá en la opción de aquí, pues dar el formato como ya lo vimos, ¿no? Color, dimensiones, tamaño, etc. Luego de esto, puedes irte a cada elemento de la lista. Por ejemplo, bueno, esto, perdón, antes de continuar, estos elementos de la lista pueden tener como que subelementos. Por ejemplo, imagínate que tú tenemos aquí en teclado, ¿verdad? Entonces yo le doy aquí un enter, pero resulta que este teclado, este se va a llamar, yo le puedo poner teclado UCB. Y entonces lo que yo quiero es, vuelvo a la lista y le quiero decir que esto quiere más hacia adelante. O sea, puedo ajustar el nivel de la lista. Entonces le puedo dar clic aquí, dentro de la lista, y ya queda dentro de la lista. O sea, es teclado y dentro del teclado tengo teclado USB y teclado PS2, por ejemplo. Entonces, como puedes ver, hay que estarte moviendo entre la lista y los elementos de la lista. Para seleccionarlo correctamente, te recomiendo que te vayas aquí y aquí puedes seleccionar la lista y acá los diferentes elementos de la lista. ¿Ok? Y bueno, esto es para la lista. Para la lista están estas opciones que tenemos aquí, ¿no? Para cada elemento de la lista, como acá, pues ya vemos que tenemos la opción aquí de cambiar, bueno, seleccionar la lista a la que pertenece. Si doy clic aquí, equivale a darle clic acá en la lista. ¿Ok? Puedo cambiar aquí también el orden, como vimos. Puedes dar clic aquí para agregar sangría, para indicar que esta queda dentro de la lista o queda fuera de la lista. O sea, aquí es eso, es decir, ¿sabes qué? Queda dentro de la lista o queda fuera. Vamos a ver aquí hacia atrás. ¿Y qué más opciones tenemos por acá? También tenemos, bueno, creo que serían todas. Estas para agregar margen, o sea, para indicar que esta lista queda dentro de esta. Porque puede ser así, por ejemplo, que en esta y esta que quede dentro de esta todavía, ¿verdad? Si así lo desean. O podría regresar hacia atrás, ya depende cómo lo quieras manejar. Y bueno, el resto de las opciones ya las explicamos brevemente. Entonces, bueno, eso te va a servir básicamente para poder crear listas, tanto listas numeradas como listas no numeradas, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos acá disponibles en la opción de los bloques? Bueno, voy a salirme de acá. Por eso, fíjate cómo cuando tú agregas la lista, te aparece el elemento de las listas para que tú puedas agregar otro elemento de lista directamente desde aquí, ¿ves? Y se agrega directamente acá abajo. También puedes hacer lo mismo pulsando un enter. Entonces, de las dos formas se puede. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Cita. Una cita básicamente, como su nombre lo indica, es esto. Es para poner una cita, algo que dijo alguna persona, ¿no? Por ejemplo, ponerle... Aquí ponemos quién lo dijo. Por ejemplo, aquí. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo por un lado la lista, que es lo que dijo la persona. Por ejemplo, esto lo podríamos editar para que quedara un poco cursiva, para que se note la diferencia entre esto y quién lo dijo. Esto es formato de texto básico.
¿verdad? Y bueno, yo me vengo para acá y le puedo dar aquí, pues fíjate cómo tienes tu lista. Tu cita se compone, la cita es el conjunto, ¿verdad? Es el conjunto de todo. Y puedes ver las opciones. La cita puedes cambiar aquí la alineación principalmente. Y después de esto, si vamos acá, vemos que tenemos los estilos igual. Tienes un estilo por defecto y tienes un estilo sencillo. El estilo sencillo es este y el estilo por defecto es este. La diferencia es que tú puedes editarlos, ¿verdad? Bien, aquí puedes verlo, de hecho, directamente. ¿Ves? Aquí tengo cómo se ve el estilo normal y cómo se ve el estilo por defecto. Entonces, y aquí es una cuestión de que tú selecciones pues la opción que más te guste. ¿Okay? Fuera de esto, pues acá abajo puedes darle formato, ya vimos, puedes cambiar el color de fondo, el texto y los enlaces, puedes cambiar la parte del tamaño de la fuente, ¿verdad? Y aquí en la apariencia, incluso puedes cambiar un poquito también en la apariencia, por ejemplo, cambiar aquí a fina, o cambiar, este es el negrita, ¿no? Básicamente, cómo quieres que quede. Bien, esto se refiere a la cita como tal. Y dentro de esta cita que está aquí también tengo el párrafo. El párrafo, ¿verdad? Tiene sus propiedades de un párrafo tradicional. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí realmente no hay muchas opciones de edición más que las que acabamos de ver ahorita. Y bueno, ¿para qué utilizas una cita? Pues eso, para poner algo que alguien dijo, alguna frase célebre, o para que citas algo que una persona dijo. ¿Ok? Fuera de eso, pues no tiene otra utilidad. Bueno, sigamos. Aquí, ok, ya explicamos las opciones de aquí, también explicamos las opciones de acá. Nuevamente acá, vamos ahora a la opción de clásico. Miren, este de clásico, voy a darle clic aquí, equivale al editor clásico que tiene por defecto, bueno, al editor clásico que estaba antes de Gutenberg en WordPress. Es un editor que al dar clic encima, tú tienes esta caja, este editor de lo que ves es lo que obtienes, en donde puedes dar tu formato de una forma un poco más general desde aquí. Por ejemplo, si vas a escribir algo, puedes indicar si va a ser un párrafo, va a ser un título, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí puedes dar formato también. Desde aquí, mismo en este mismo bloque, tú podrías agregar cursivas, negritas, puedes agregar listas numeradas, puedes agregar citas, como la que acabamos de crear arriba, podrías agregar aquí la alineación, agregar enlaces, romper enlaces, podrías agregar aquí etiquetas, agregar medios, etcétera. Incluso aquí tienes más herramientas para agregar muchas más cosas acá abajo. ¿Okay? Entonces, este es como que este bloque cuando lo utilizas, bueno, este bloque lo puedes utilizar para poder agregar contenido más integrado. Si tú lo quieres, por ejemplo, imagínate que tú vas a agregar contenido de un artículo y tú quieres agregar aquí, vas a agregar texto normal y vas a agregar una lista y vas a agregar una imagen, etcétera, y no quieres manejarlo por bloques, bueno, puedes agregarlo directamente esta opción. De todas maneras, por ejemplo, si yo agregara aquí un texto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? La opción de, no sé, título 2, que diga título. Y luego acá abajo pongo un párrafo que diga, esto es un párrafo. Y luego abajo pusiera una lista que diga lista 1, lista 2 y lista 3. Y hasta podrá agregar más cosas como hipervínculos, imágenes. Aquí ven cómo puedo agregar en los textos tachados, cambiar el color del texto directamente desde aquí y no tener que hacerlo desde acá, ¿verdad? Borrar los formatos, agregar caracteres especiales, ¿verdad? Como estos de euro, etcétera. Agregar quizás sangría para que los textos queden más hacia adentro o más hacia afuera, deshacer y rehacer. Bueno, pues esto aparentemente parece mucho más cómodo. De hecho, hay muchas personas que aún se resisten un poquito a Gutenberg, por eso están incluyendo este editor de clásico. Pero yo recomiendo en la medida de lo posible que siempre lo hagas tú con Gutenberg. ¿Okay? De hecho, siempre aquí te va a dar la opción, si te fijas aquí, me voy a poner acá. Y si yo me pongo aquí en el clásico, ¿verdad? Te da la opción acá arriba de si quieres convertir todo esto a bloques. Entonces, si yo le digo convertir a bloques, va a ser como me acaba de convertir todo lo que tenía en puros bloques. Ahora tengo el bloque de cabecera, tengo el bloque de párrafo y tengo el bloque de lista. Entonces, porque bueno, para Gutenberg es mucho más fácil trabajar con bloques de Gutenberg, ¿no? Igual, si alguno de ustedes aún no se acostumbra del todo, pues puede utilizar este bloque de clásico, ¿ok? Sigamos luego de la parte del clásico, tengo código. Este es como que mucho más específico y básicamente se refiere para usarlo cuando nosotros tenemos que ejemplificar código. Por ejemplo, imaginemos por ejemplo que nosotros vamos a poner aquí nuestro texto, a ver, voy a agregarlo acá. Voy a agregar aquí primero agregaremos un párrafo, por ejemplo, vamos a ponerle el código HTML
para agregar una lista numerada es, vamos aquí a corregir un poco la ortografía, ¿verdad? Y acá, imagínate que yo quiero agregar aquí el código. Bueno, aquí lo que haría sería igual, puedo darle aquí diagonal y puedo poner la opción de código, ¿ok? Y le doy en pegar y aquí está el código. Si te fijas, lo que hace Gutenberg es que le da un formato un poco diferente al código para que sea distinto del texto normal. Entonces, si yo tengo que meter algún código en mi página, en mi blog, esta sería la forma correcta de hacerlo. Y la idea de este bloque básicamente es eso, sirve para representar código, ¿no? De cualquier tipo, puede ser código de programación de HTML, CSS o algún otro lenguaje. Simplemente es una forma de formatear distinto el texto para que se entienda que es un código. Bueno, vamos a continuar. Luego tengo otra opción que se llama preformateado. Vamos a ver esto del preformateado. Acá en el preformateado añade texto que respete sus espacios tabulados y que también permite estilos. Bueno, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, no sé, nombre, tabulador. Ok, bueno, este no es tan común. Si te fijas aquí, nombre, por ejemplo, si yo aquí pongo apellidos, puedo agregar aquí texto en general. Y la diferencia de este texto, como nos indica aquí mismo, es que permite respetar los espacios tabulados y sobre todo que se permitan estilos acá en la parte de CSS. No es uno de los bloques que yo más utilice porque, bueno, en todo caso, en lugar de tabulaciones yo prefiero usar las tablas y eso lo vamos a ver un poco más para adelante. Entonces, realmente no es uno de los bloques que a mí en lo personal más me gusta. Pero básicamente es esto, es texto, pero con la posibilidad, de hecho, si te fijas, todas las opciones son de texto en esencia. ¿Ok? Este bloque antes se utilizaba mucho para agregar como que código, cuando no existía la opción de código como tal. A ver, si yo pego aquí un texto, si te fijas, básicamente lo que agrega aquí es un texto, ¿verdad? Que no tiene saltos de línea como tal, ¿no? Y abarca todo el ancho completo. A ver si yo le doy aquí en actualizar. Podemos ver aquí que en el preformateado bueno, está el color, las opciones, tipografía, el tamaño, ¿no? Pues ajustar el tamaño también. Y bueno, son las mismas opciones de siempre. Entonces, a ver, vamos a ver aquí en actualizar. Vamos a ver aquí un ejemplo de la página web. Puedes ver cómo aquí se ve, ¿no? Entonces, como te digo, realmente esto antes era como que la alternativa cuando no tenías para tener la opción de código. O sea, puedes agregar el código de esta forma mediante el preformateado. Ahorita la verdad es que ya no se suele utilizar tanto. Entonces, bueno, pero igual, lo estamos mencionando. Otras opciones también son esta opción que se llama párrafo de cita. Esta es una opción que es muy parecida a la cita que tenemos por acá nosotros, pero le da un énfasis distinto, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo tengo la cita como tal, por ejemplo, decíamos es por ejemplo, algo así, ¿no? Y acá pues, le ponemos quién lo dijo, ¿no? O sea, la diferencia es el formato que tiene. ¿Ves cómo aquí se para en un párrafo? De hecho, aquí te dice, da un énfasis visual especial a una cita de tu texto, pero fuera de esto es lo mismo que esta cita que tenemos acá, ¿ok? Entonces, fuera de esto, si te fijas, de hecho, en las opciones de configuración, podemos ver que básicamente tenemos las mismas opciones. Tenemos aquí las opciones de color, la parte del tamaño, la parte de negrita para los textos. Por ejemplo, puedo ver que esto tenga una apariencia un poco más fina y que esto de acá tenga una apariencia un poco más, más negrita. Bueno, de hecho aquí me parece que esto afecta, si de hecho te fijas, afecta a todo. O sea, las opciones que tú pongas afecta a todo. A diferencia del pasado, si te fijas aquí el párrafo está integrado en un solo bloque. En el anterior, si te fijas, teníamos la cita por un lado y el párrafo de abajo como otro. La diferencia es que aquí está todo junto.
El borde, aquí tenemos una opción interesante para el borde, por ejemplo, que puedo poner un borde aquí, un grosor, y puedes establecer el color del borde. Y acá puedes establecer un radio para las esquinas del borde. ¿Okay? Acuérdate que si rompes la cadena, puedes cambiarlos para que tengan un radio diferente en un lado del otro. Por ejemplo, que tenga más aquí, por ejemplo, aquí tengo unos 40, entonces va a tener más de un lado que de otro. Y lo mismo con el borde, si rompes la cadena, puede ser que tengas más grosor del borde en un lado que en otro. Por ejemplo, aquí vamos a poner unos 6, y esto va a tener más grosor arriba que abajo. ¿Ok? Y bueno, lo demás son las opciones de avanzado que ya vimos en su momento, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ir a dos opciones, por ejemplo, la opción de la tabla, que sí creo que es una opción también muy importante, muy interesante. Puedes establecer cuántas filas y cuántas columnas vas a tener. Acuérdate, las filas son las que van horizontales y las columnas son las que van en verticales. Por ejemplo, vamos a poner aquí unas así. Vamos a darle aquí en crear tabla. Y puedes crear aquí, por ejemplo, no sé, vamos a poner aquí nombre. Y acá le ponemos, por ejemplo, edad, ¿no? Aquí podríamos ponerle aquí, no sé, Juan. Vamos a ponerle aquí Carla, ¿no? Y aquí vamos a usar las opciones de no sé, 23, 31, por poner un ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces una vez que tengas tú esta opción, esta opción configurada, lo que vamos a hacer acá, si te fijas en las opciones de la tabla, podemos hacer también aquí algunas opciones generales, lo mismo de si va a estar ancho completo o no, la misma alineación, las opciones de formato. La diferencia aquí es esta opción que te permite agregar nuevas, por ejemplo, puedo agregar más filas arriba, una fila arriba, puedo agregar, depende de en donde tú estés. Por ejemplo, si yo estoy aquí en Carla, en la última fila yo puedo agregar una fila por encima, puedo agregar una fila por debajo de la que me encuentre siempre. Si yo estuviera aquí en Carla y quiero una fila por debajo, le puedo dar aquí, fila por debajo. Puedo borrar una fila directamente dando clic en borrar. Y puedo también borrar columnas y agregar columnas. Si quisiera una columna acá, puedo dar clic encima. Puedo agregar una columna aquí. Después es a la derecha, antes es a la izquierda. Y si quiero borrarla, le doy clic encima y de donde dice borrar columna. Fuera de esto, acá en la parte de la izquierda, lo mismo. Tienes aquí las opciones, por ejemplo, celdas de ancho fijo. Si quiero que tengan ancho fijo siempre, le puedo activar. También donde dice selección de cabecera, puedo seleccionar para que tenga una cabecera en la parte de arriba, ¿verdad? Y podría aquí dar clic encima, borrar esta fila y poner acá las etiquetas. Por ejemplo, aquí sería nombre y acá sería edad. ¿Ok? Bien, luego en la parte de abajo, selección de pie de página, puedo agregar también un pie de página, ¿no? Por ejemplo, no sé, podría poner aquí tal vez edad promedio y le ponemos aquí, no sé, 24 años, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y acá pues tenemos toda la parte del formato. Por ejemplo, aquí tienes esta opción que es normal, puedes cambiar el estilo de franjas, que utiliza un sistema de franjas. ¿Mm? Depende de la que elijas, vas a poder dar formato en la parte de abajo. Acá tienes el formato, cómo se va a ver para los textos, ¿verdad? Igual acá puedes dar clic encima y ver aquí la tabla, cómo se está formateando la tabla, ¿no? Aquí podrás darle color al texto, formato al texto, por ejemplo, si lo quieren negrita, o el texto, el color de fondo, si lo quieren gris, ¿verdad? Depende mucho del estilo que hayas seleccionado o si utilizaste la opción de por defecto, pues aplica a todos lados, ¿no? Puedo darle aquí donde dice restablecer y restablecer para que quede como estaba. Y las opciones de abajo ya las hemos explicado, sobre todo la opción de tamaño. La opción que dice dimensiones, de lo mismo, relleno y margen. Y bueno, la parte de borde también ya lo vimos en su momento, pero bueno, puedo configurar el borde y darle un tamaño para que tenga un tamaño de borde. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestra tablita hecha. Ok, ya para terminar con esta parte de aquí, vamos a proceder a ir a acá, el verso, que si se fijan también es una variante. Bueno, verso como tal es para agregar poesía. Bueno, no es otra cosa que agregar textos, ¿no? Se utiliza para agregar un verso de una poesía o para agregar una letra de una canción. Entonces yo igual puedo agarrar un fragmento de texto y lo puedo agregar aquí. Ahí está ya. Las opciones de texto son básicamente las mismas, las opciones de formato también, color
tipografía, ¿no? Apariencia y tamaño, ¿no? Fuera de eso es exactamente lo mismo que un párrafo de texto, pero el bloque que se le, la identidad que se le da un poco es para poesía y para letras de canciones. Bueno, vamos a ver, para terminar ya con este video, que quedó un poquito largo, vamos a ver la parte de lo que serían los enlaces y orientados sobre todo a la parte de los anclajes. Fíjense, por ejemplo, que yo tengo aquí, a ver, yo quiero agregar esta tabla, la quiero poner hasta abajo, por ejemplo, y aquí quiero agregar en medio una cabecera que diga, por ejemplo, encabezado, y que diga, por ejemplo, nombres. Cuál está muy grande, así que bajaría un H3 o un H4, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí yo en nombres me voy a venir para acá abajo y vamos a ir acá a la parte avanzado y vamos a agregar nosotros un anclaje HTML. Por ejemplo, yo le voy a poner nombres. Esta no tiene que tener espacios. Nombres, ¿ok? Bien, entonces yo me voy para arriba y acá arriba, por ejemplo, yo voy a colocar tal vez aquí un texto. Fíjate que tú quieres agregar aquí una tabla de contenido, por ejemplo. Ahora vamos a verlo. Vamos a hacerlo aquí abajo, ¿no? Contenido. Y agregamos aquí el primer elemento de contenido. Podría agregarlo en forma de viñetas, por ejemplo, de una lista numerada, de una lista. Entonces puedo agregar el primer elemento de la lista y esto se llamaría, por ejemplo, pueden ser los bloques que hemos creado, por ejemplo, cita, listas y, por ejemplo, la última sería nombres, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hago es seleccionar este texto de aquí. Voy a dar aquí donde está en el engrane, perdón, en la cadenita para agregar un enlace. Y lo que voy a hacer aquí es, entonces aquí lo que hacemos nada más es poner, en vez de poner la URL, vas a poner el símbolo numeral y le ponemos el nombre del marcaje. De hecho, ¿qué te dice? ¿Ves? Te detecta automáticamente que esta es una URL interna y que este es un anclaje. Entonces, nombres, le doy clic encima. Si yo le doy aquí en actualizar y veo la página, doy en nombres y ¿qué pasa? Me lleva a nombres. ¿Ves? Ahí está, ¿ok? Igual luego se pueden hacer ajustes acá, por ejemplo, hay algunas páginas que soportan lo que sería, algunos temas que soportan lo que es que baje de forma más suave, pero bueno, en términos generales es esto, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, bueno, básicamente hemos visto todas las opciones de lo que sería el bloque o las opciones de bloque de acá, de texto. Estos bloques de texto los hemos visto prácticamente todos. Como puedes ver, todos son muy parecidos. Bueno, hay algunos que son parecidos, igual yo te los explico todos para que tú definas qué quieres utilizar y qué no, ¿ok? Y hemos omitido un poquito algunas cosas que se pueden repetir para hacer esto más fluido. Aún así nos ha quedado un video largo, pero bueno, hemos visto todas las opciones, que es lo importante.